empezar. Vamos a pedir. A ver, Moshe. Diga con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por el gracias porque nos has dado los conocimientos necesarios para darlo. Y te pedimos que nos ayudes a aprender todo lo de la clase de guía para nuestro examen de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué tal? Mejor examen, ¿no? Más práctico. Sí. Mejor, ¿no? Mucho. Pocos han puesto, a ver, surco interventricular posterior, surco aurículo ventricular, carótea común izquierda. Si no puedo ya. Arteria circunfleja, arteria descendente anterior, arteria coronaria derecha. Otro, músculo transverso en tórax, arteria torácica interna, fascia endotorácica. ¿Está bien? Ya, el que no ha puesto, pues saca sus cuentas. ¿Qué más? Ah, ya, segmento apical. ¿No? Segmento de la língula, segmento apical, segmento de la língula y bronquio intermedio. Si no ponía ya, misericordia. Misericordia, mucha misericordia aquí. Sí, eso se entiende como posterior. ¿Qué más? Ah, ya, músculo. ¿Cuál es el músculo intercostal? ¿Era interno? Interno. Y el otro era serrato anterior. Y el otro era segunda costilla derecha. ¿Está bien? Pero está. Ya les dije la retroalimentación. Ya está. ¿Ya está? Ya pues, nada más. No le puedo dar más. Vamos a continuar de ayer. Bueno, recapitulando, esto ya hemos visto, aquí tienes que saber las medidas y los estrechamientos. Las medidas. Aquí ya no vamos a decir porque esto ya hemos hablado. Y esto del estómago, la forma y las relaciones con la parte anterior. ¿Qué pasa aquí con la parte anterior? ¿Qué tal? No solo la cara anterior del estómago está en relación con el lóbulo izquierdo, ¿no? Porque esta zona está en relación con la pared abdominal, eso no está escrito acá. Si tú, por ejemplo, hay una, ¿cuánto se está indicando? El ministro de la vida se alimenta por sonda nasogástrica, porque ya tiene problemas de inclusión, 105 años ya de edad, entonces tiene, ¿verdad? Con sonda. Entonces el paso siguiente, después de la sonda, es hacer una gastrostomía. Gastrostomía, entonces le colocan un dispositivo acá en la pared del abdomen y lo conectan al estómago. O sea, por allí le alimentan. Pero eso ya no es bien, ¿cierto? Ya no es bien. Desde que te colocan sonda ya no. Te pasan los nutrientes, ya no puedes degustar, ¿no? Ya pierde calidad de vida. Bueno, es supervivencia. Entonces, cuando le van a colocar la gastrostomía, entonces el gastroenterólogo ingresa con el endoscopio al estómago. Y cuando ingresa al estómago llega al cuerpo
aquí del estómago y esto lo empuja con la fibra óptica hacia la pared abdominal. En una sala oscura se ve toda por transiluminación, ¿no? Se ve que la pared abdominal está proyectándose la luz de la fibra óptica. Y en ese punto aquí, más o menos, ¿no? Se expone pues el estómago a la pared anterior del abdomen. Y entonces el cirujano hace un cortecito en la piel y entonces atraviesa ya con las cánulas, todo se coloca. Así, un procedimiento ambulatorio. Esto es porque en la práctica esto está en relación con la pared abdominal. Entonces, la cara anterior está en relación directa con la pared abdominal, ¿no? Ya habíamos indicado la cara posterior. Esto es, vamos a ver el esófago. Esto ya pasamos, vamos a ir a esto es esófago. Aquí esto, ¿no? Aquí estamos hablando del estómago. La parte del estómago, los cuerpos y el cardias, el estómago, ¿no? Comprende desde el cardias hasta el esfínter pilórico. Este es antropilórico y este es conducto pilórico, este es el músculo esfínter pilórico. Todo es antropilórico. Este es el canal pilórico y este es el esfínter pilórico. La cara anterior del estómago en relación con la pared anterior del estómago. Aquí está, ¿no? Relación del estómago, pared anterior del abdomen. Parte posterior del estómago es el páncreas, ¿no? Entre el páncreas y el estómago está la bolsa omental. Todo esto es retroperitoneo. La arteria aorta, ¿no? El riñón izquierdo, el riñón derecho, los vasos, la cava son estructuras retroperitoneales. Aquí vemos la proyección del páncreas, ¿no? La cara posterior. Avanzando, ¿cómo estudiamos el estómago? Igual que la radiografía para el esófago, ¿no? Cómo se rellena el fondo del estómago. Aquí los pliegues gástricos, y este es el antropilo, ¿no? Aquí hay buen pasaje del medio de contraste. Del contraste pasa aquí al duodeno y también pasa al yeyuno, y aquí es ilio. Aquí habíamos mencionado ayer la vascularización del estómago, ¿no? ¿Qué arterias irrigan el estómago? Son varias arterias, principalmente son las arterias del tronco celíaco, ¿no? Que es la gástrica izquierda, la hepática, y aquí que está la esplénica. Las ramas del tronco celíaco se encargan de la irrigación del estómago, ¿no? A través de la arteria gástrica izquierda que va a la curvatura menor, parte al esófago abdominal y al fondo del estómago. Y la curvatura menor también es irrigada por la arteria gástrica derecha que sale de la hepática común, ¿no? Entonces aquí se anastomosan, se unen, ¿no? La gástrica izquierda y la gástrica derecha. Y luego tenemos la curvatura mayor del estómago, está irrigada por las ramas de la arteria esplénica, que es la gastromental izquierda, y la gastromental derecha, que viene de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática común. O sea, hepática común, una rama gástrica derecha, una gastroduodenal, y la gastroduodenal va a dar la gastromental derecha. Y aquí se une, ¿no? La gastromental izquierda, que viene de la esplénica, y la gastromental derecha, que viene de la gastroduodenal. Entonces teníamos curvatura mayor y menor. Claro que cada una de estas está una rama anterior y posterior, ¿no? Y así se irriga el estómago.
Y el fondo del estómago uno está irrigada por una rama que son las gástricas cortas, rama de la arteria esplénica. Y así, ¿no? Está la irrigación del estómago por la arteria gástrica izquierda, por la arteria esplénica y la arteria hepática. Y aquí vamos a ver un poquito, por eso quería esto repasar con ustedes, ¿no? Está el estómago, esto es el páncreas y esto es el vaso, ¿no? A la izquierda del estómago está el vaso, el hipocondrio izquierdo. Y el estómago está el epigastrio, se proyecta parte del hipocondrio izquierdo y al mesogástrico, ¿no? Este es el tronco celíaco, ¿no? Se origina en la arteria aorta abdominal. Y ahí estamos con la arteria gástrica izquierda, que se dirige a la curvatura menor del estómago y va a dar una rama esofágica, va a dar una rama analcálidas, ¿no? Y luego tenemos ahí la esplénica, arteria esplénica que se dirige al vaso, por eso es la esplénica, ¿no? Y esta arteria da una rama pancreática dorsal, cuando estudiamos ya páncreas, ¿no? Va a dar una pancreática magna, va a dar una arteria de la cola del páncreas, porque la arteria esplénica irriga al páncreas, al vaso y al estómago, ¿no? Entonces seguimos, ahí está la rama gastro-omental izquierda o gastroepiploica izquierda, ¿no? Ahí está dando una rama a la curvatura mayor del estómago y aquí están las ramas esplénicas, ¿no? Polar superior, corporal y polar inferior, por eso se llama arteria esplénica, pero en su recorrido esta arteria da ramas para el páncreas y para el estómago. Finalmente tenemos las gástricas cortas. Las gástricas cortas es rama de la arteria esplénica que se desprende de la polar superior y entonces para irrigar el fondo del estómago. Seguimos. Aquí tenemos la otra rama del tronco celíaco, ¿no? Es la primera, hemos visto, la gástrica izquierda, la esplénica y la arteria hepática común. Aquí la arteria hepática común está dando una rama gástrica derecha, ¿no? Y aquí se une, se anastomosa con la gástrica izquierda. Y luego tenemos la arteria gastroduodenal que va por la cara posterior de la primera porción del duodeno. Duodeno es una arteria importante. Cuando hay una úlcera en el duodeno, la úlcera va desgastando la pared del duodeno y entonces llega hasta la arteria y hay un sangrado terrible. Esta arteria puede sangrar y en minutos se lo lleva al paciente, cáncer. Entonces, habíamos ayer visto que esta arteria estaba la arteria pancreato-duodenal superior para irrigar al duodeno y al páncreas. En la mitad proximal del duodeno, solo la mitad proximal del duodeno. Y luego esta arteria gastroduodenal da una rama, ¿no? La arteria gastroduodenal derecha. De modo que aquí se une también, así como aquí hay una anastomosis de la gástrica derecha y la gástrica izquierda, aquí hay otra anastomosis, otra unión de la gastromental derecha y la gastromental izquierda. Entonces, seguimos con la arteria hepática. Aquí la arteria hepática propia, que es rama de la hepática común, se proyecta hacia el hígado y va a dar una arteria hepática derecha, hepática izquierda, y la hepática izquierda va a dar arteria cística para la vesícula biliar, ¿no? Tiene mucha relevancia estudiar la irrigación. Esto ya tiene nuestro PPT, vamos repasando. Y entonces, ¿cómo es la irrigación venosa? Esto también es un repaso de lo que hemos visto en la pizarra ayer. Y entonces tenemos la vena esplénica, que recibe sangre, ¿no es cierto?, venosa del vaso, del fondo del estómago, así de las venas gástricas cortas y también de la vena gastroepiploica izquierda. Entonces, la vena esplénica recibe de ese territorio del páncreas, aquellas venas pancreáticas, y entonces se unen aquí
arteria esplénica y arteria mesentérica inferior. Entonces, como los ríos, ¿dónde drenan los ríos? ¿No? A un río principal. ¿Sí? El Amazonas, ¿cómo se forma el río Amazonas? ¿Qué dice la geografía? ¿Quién piensa cómo se forma el río Amazonas? ¿Qué río forma? Río Ucayali. ¿Sí? Y el río Marañón. Los dos se unen y forman el gran río Amazonas y desembocan en el Atlántico. Y así se van formando las venas, ¿no? Vena esplénica, vena mesentérica inferior. Y entonces van a formar el tronco espleno, mesentérico. Este es el tronco espleno mesentérico. Y también aquí el tronco espleno mesentérico se une con otra vena, que es la vena mesentérica superior, ¿no? La mesentérica superior, y van a formar la vena porta. La vena porta está formada por el tronco espleno mesentérico y la vena mesentérica superior. Aquí tenemos la gran vena porta, que va a ingresar al hígado a través de la porta izquierda, porta derecha, y así se subdivide. Mira, acuérdense del animalito: cola, pata trasera, cuerpo, pata delantera, cuello, cabeza. ¿Está bien? Esa figura. Entonces, la cola, ¿qué es? La vena esplénica. La pata trasera es la vena mesentérica inferior. El cuerpo, el tronco, el pleno mesentérico, la pata delantera es la vena mesentérica superior. Y así, y el cuello y cabeza, todo es la vena porta. Y así. Y algunas venas van a ir directamente a la porta, como la pancreas duodenal posterior superior, la gástrica derecha va a ir directamente a la porta, ¿no? Y la gástrica izquierda también va directamente a la porta, la vena cística va a la porta, y así, aquí hay otras venas que van a desembocar digamos, la mesentérica superior, ¿no? Esto, mitad distal del duodeno, se encarga, ¿no? La arteria pancreato-duodenal inferior, ¿no? Y las venas también serían pancreato-duodenal inferior, que van a ser. Bueno, ¿qué es esto? La curvatura mayor del estómago, cara anterior del estómago y la cara posterior del estómago. ¿Qué estructura está detrás del estómago? Páncreas, esto que está viendo el páncreas. Pero entre el estómago y el páncreas, esta se llama la bolsa omental. La bolsa omental o fondo del saco, la transcavidad de los ejemplares. Estómago, páncreas, esto es la hepática común, y es la gastroduodenal hepática propia. Tronco sería arteria esplénica, arteria gástrica izquierda y la hepática. Que caño de arteria y la gastroduodenal. Y la inervación del estómago es por el vago, ¿no es cierto? Tenemos aquí el vago anterior y el vago posterior. El vago derecho es el posterior, el vago izquierdo es el anterior, y irriga, ¿no? La cara anterior del estómago por el vago izquierdo y la cara posterior por el vago derecho. Y este es el. Y después tenemos aquí el medio de la tráquea posterior y el medio de la tráquea anterior. También existen estos. El simpático, la otra cadena simpática, como los parasimpáticos, se encargan de la irrigación del estómago. Y aquí está el tronco celíaco, ¿no? Vamos al delgado. Hemos visto allá el duodeno. Aquí. ¿Dónde empieza el duodeno? En el esfínter pilórico. ¿Dónde termina? En el duodeno yeyunal. Y aquí están las porciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Porción superior, descendente, horizontal y ascendente. ¿Cuánto mide? Bien, es 25 centímetros
de longitud que tiene el duodeno, ¿no? Tiene la forma de una C, ¿no? Y aquí está en relación con el páncreas, tanto la primera, segunda y tercera, porque están abrazando el páncreas, la cabeza del páncreas, la cabeza páncreas. Entonces, estos primeros centímetros de 2.5 corresponden, ¿no?, a la primera porción. Aquí la porción superior, ¿no?, es esto que está en color, ¿no?, porción superior. Aquí importante es que está en relación con el cuello de la vesícula biliar, ¿no? Y por detrás están pasando el conducto biliar, la arteria gastrodenal, la vena porta y la vena cava, ¿no? Estructuras importantes que pasan por detrás de la primera porción del duodeno, ¿no? El conducto biliar que se llama el colédoco, aquí es colédoco, ¿no? La vena porta, ¿no? La vena cava inferior y así. Muy importante esto de la primera, porque aquí está la ampolla duodenal, aquí están las glándulas de Brunner que van a producir el moco alcalino para neutralizar el ácido del estómago. Y esta es la zona donde se, ¿no?, produce bastante úlcera duodenal. Ya digo, cuando hay una úlcera acá, ¿no?, hay que prestar mucha atención porque detrás ahí no va a estar la arteria gastroduodenal y eso puede sangrar terriblemente. Y así es. Esta es la primera porción del duodeno. Vamos con la porción descendente. La porción descendente tiene importancia porque está en relación con el páncreas a través del conducto pancreático, está en relación con la vía biliar a través del conducto colédoco que desemboca en la segunda porción, tanto la bilis como el tubo pancreático, ¿no?, para mezclarse con el higo gástrico para completar la digestión. Y después la cuarta porción. En la porción anterior me faltó marcar un poco eso, pero la vía biliar ya vamos a ver, ¿no? El conducto principal del páncreas, que se llama el conducto de Wilson, y el conducto biliar que se llama colédoco, y aquí juntos en la ampolla de Butler van a, ¿no?, desembocar juntos. Y hay un conducto accesorio que va también hacia el duodeno, en la parte a 1 centímetro por encima de la ampolla Butler, que es el conducto de Santorini, que es un conducto accesorio del páncreas. Eso lo vamos a ver en su momento. Y hay las relaciones, ¿no?, de esta porción ascendente, ¿no?, que va a terminar en la raíz del mesenterio, en el ángulo duodeno-yeyunal. Esto ya es yeyuno. Y aquí tenemos el cadáver, el duodeno, porción descendente, ¿no?, la porción horizontal y la porción ascendente. Esto es el duodeno, que está en relación con estas arterias. Esta es la vena mesentérica superior y esta es la arteria mesentérica superior, ¿no? Y esto luego se encuentra detrás del cuello del páncreas, se va a unir con el tronco mesentérico para formar la vena porta. Aquí está abierto el duodeno, estos son los pliegues duodenales, ¿no?, los pliegues duodenales, y entonces aquí hay una papila donde drena, pues, ¿no?, toda la vía biliar y el conducto pancreático, la papila mayor. Esta es la papila mayor, aquí. Y por encima de la papila mayor está la papila menor, esto debería ser, no se visualiza aquí, papila mayor. Aquí a gran aumento vemos la papila, ¿no?, y esto es la ampolla de Butler, papila, ampolla de Butler, conducto biliar, colédoco, conducto pancreático, Wilson, ¿no? En la segunda porción del duodeno o porción descendente del duodeno. Entonces, ¿cómo está irrigado? Ayer vimos el centro de irrigación, viene de la gastroduodenal, y la arteria gastroduodenal va a dar una rama aquí, en la gastrodental izquierda, y va a dar la pancreatoduodenal superior, en la mitad proximal del duodeno.
Entonces tiene la rama la gastrodenal y la arteria supraduodenal, que esta se va a originar en la arteria gastrodenal, la supraduodenal. Y después tenemos la pancreatodenal superior anterior y la pancreatodenal superior posterior, ¿no? Lleva las ramas duodenales y la rama pancreática. Y la circulación del retorno a través de las venas, igual pancreatodenales, para que van a ir a la vena mesentérica superior. Y otra parte va a ir directamente a la porta, porque es porta mesentérica superior y este es el tronco espleno mesentérico. La inervación es igual con la parasimpática y parasimpática como el estómago. En el yeyuno, ¿no? Aquí está el yeyuno de la continuación del duodeno. ¿Cuánto mide más o menos? ¿No? ¿Cuánto? 5.5, un promedio entre 5 a 9 metros, ¿no? Pone 6, 7 metros. Desde el yeyuno hasta el ilio terminal, donde empieza en el ángulo duodeno-yeyunal, en el ángulo ligamento de Treis, y termina aquí en la válvula iliocecal, ¿no? Iliocecal. Este es, ¿no? El intestino delgado. El borde libre y el borde mesentérico, por donde van, ¿no? Las arterias, la vena y los nervios. Eso se llama mesenterio. Este es el peritoneo, que luego envuelve al intestino, ¿no? En este caso puede ser yeyuno o ilio. ¿Cómo es el epitelio? Hay algo visto, ¿no? Epitelio simple, cilíndrico, ¿no? No, ciliar no. En el intestino no hay cilios. Microvellosidades. Entonces, ¿dónde comienza el yeyuno? En el ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? ¿Dónde? En el ligamento de Treis, el ligamento suspensorio de Treis, que está a nivel de L2 aproximadamente, L2, ¿no? Y las dos quintas partes corresponden al yeyuno. Aquí empieza, aquí empieza, este es L1 y este es L2, allí comienza, la raíz del mesenterio empieza aquí, el yeyuno empieza ahí. Todo el mesenterio aquí se fija en la pared posterior de la boca, ¿no? ¿Y dónde termina el intestino delgado? En la unión iliocecal, ¿no? El foso ilíaca derecha, ahí está. Estas son las dos hojas del peritoneo, y esta es la raíz del mesenterio. Y aquí está el yeyuno. En la radiografía se ve de esta manera los pliegues duodenales, pero aquí lo vemos en una imagen macro. Estos son pliegues duodenales, yeyunales. Los pliegues yeyunales, ¿no? Donde están las microvellosidades para poder aumentar la superficie de absorción, ¿no? La superficie de absorción. También se llaman pliegues circulares, también se llaman válvulas de Kerkri, Así, tiene tres nombres, ¿no? Pliegues circulares, ¿no? Válvulas de Kerkri y pliegues yeyunales. Mismo puede decir. Entonces, ¿cómo está constituida la pared del yeyuno? Primero tenemos aquí la mucosa, epitelio, simple y cilíndrico, ¿no? Y entonces luego tenemos la submucosa. Este es el epitelio, esta es la mucosa, submucosa. Después, capa circular, muscular longitudinal, y aquí tenemos la capa serosa, es el peritoneo. Este es el peritoneo del intestino, y después la capa muscular, submucosa y la mucosa, el revestimiento interno. ¿Sí? Y así se ven en aumento. Estas son las microvellosidades, las vellosidades del yeyuno. En cada vellosidad tenemos arteria, vena y el ilíaca, ¿no? Aquí tenemos, este es el epitelio, que vemos en la histología, epitelio cilíndrico simple.
telocilindros, y hay muchas células especializadas. A gran aumento, así vemos los microvellosidades, que son las velocidades intestinales, ¿no? Aquí están todas las células especializadas, ¿no? Las células caliciformes, etcétera, etcétera, ¿no? La célula Manet, ¿no? Y las células heterocromafines, las células endógenas, las células caliciformes y la célula absortiva por esta zona en el borde del cepillo. El ilio es la continuación del yeyuno, ¿no? Tiene características, cada una de estas ocupa la mayor parte en longitud y va a terminar en la válvula iliocecal. Y la diferencia con el yeyuno es que la pared más liso, porque aquí hay menos vellosidades, ya no hay, ¿no?, la velocidad que vieron en el yeyuno. La pared es más lisa, pero tiene abundantes nodulillos linfáticos, ¿no? Abundantes nodulillos linfáticos. Después tiene, igual que el yeyuno, su mucosa circular, muscular longitudinal y peritoneo. Aquí las basas estas son largas, no son cortas. En el anterior, ya, después vamos a ver la comparación. Ahorita avanzamos con ellos. Esto, las basas son cortas. En el yeyuno es más largo. Aquí varias arcadas, 1, 2, 3 arcadas. En el yeyuno es poco, ¿no? Aquí está la diferencia, las características de cada uno, yeyuno, ilio. Ayer hemos tratado de hacer esto, ¿no es cierto?, en la pizarra, y así. El yeyuno, pocos nodulillos, y el ilio tiene bastantes nodulillos, ¿cierto? Y después, aquí, yeyuno, los pliegues de Kerkeling o los pliegues circulares son largos, altos y verticales. Y en el ilio es muy poco. Y así pueden dar otras características de cada uno. En esta imagen podemos yeyuno, ¿no? Las basas, vasos rectos que van a llegar al yeyuno son largos. En el ilio son cortos. Así podemos diferenciar. Y aquí 1, 2, varias arcadas, aquí muy pocas arcadas. Y bueno, yeyuno, ¿no? Los pliegues yeyunales. La zona yeyunal está más en el lado superior izquierdo del abdomen y el yeyuno se encuentra en la parte inferior izquierda del abdomen. Como que vamos a ver la parte terminal, aquí son las cosas derecha. Ilio, este ya es colon derecho. Vamos a ir al colon, ¿no? Entonces, pero antes vamos a ver la irrigación. Mira, esta es la arteria mesentérica superior, ¿no? Y después del tronco celíaco de la arteria mesentérica superior. Entonces, ahí se origina y va a dar ramas a la pancreato duodenal inferior, ¿no? Y así va a ir dando ramas cólica media, cólica derecha, iliocólica y ramas yeyunales y ramas ilianas. Mira, una red arterial mesentérica superior. ¿Se acuerdan el caso que dijimos? Si esta arteria se obstruye aquí en la salida, ¿no?, de la otra, entonces ¿qué va a pasar? Se va a necrosar. La necrosis va a ser desde la mitad distal del duodeno, todo el yeyuno, todo el ilio, todo esto se va a necrosar. Va a sufrir, ¿no? Va a sufrir. Entonces, el ilio está irrigado por las arterias iliares que vienen de la arteria mesentérica superior y también por la rama ilíaca que viene de la arteria iliocólica. Y iliocólica también es rama de la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior irrigada por el intestino. Esto que ves el colorcito azul, este es el peritoneo. Esta es la columna. Y entonces el páncreas lo tenemos como un órgano mayormente retroperitoneal. Hay una porción pequeña que es intraperitoneal, esto es retroperitoneal, ¿no? Y ahí tenemos la porción
horizontal del duodeno, que es y la porción superior del duodeno es nuestro peritoneal, ¿no? Y tenemos la arteria aorta abdominal, y esto es el tronco celíaco, y debajo del tronco celíaco el origen de la arteria mesentérica superior, ¿no? Y así así vamos bajando, pero aquí todavía hay arterias renales, gonadales, y después tenemos el origen de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Y aquí las ramas yeyunales, iliares, el colon derecho, y aquí está el ilio, ¿no? Y así las ramas yeyunales e iliares. Y la circulación del retorno bien va por las venas homónimas, ¿no es cierto? Aquí sería la vena ileocólica, la vena ilial, las venas yeyunales, y van a ir a la vena mesentérica superior, y luego va a ir al sistema de la porta. La inervación, igual, simpático, parasimpático, ahí no vamos a marcar mucho, pero a este nivel ya los plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior van a influir en la inervación del intestino, ¿no? del delgado. Todo esto es mesentérica superior, y este es el plexo mesentérico inferior que va al colon. Aquí está el plexo mesentérico superior para la inervación del yeyuno y del ilio. Y así tenemos cubierta la inervación. Entonces mira cómo va la inervación, ¿no? Desde son fibras simpáticas y presimpáticas de la cadena. Cuando vemos esto, cadena simpática, le va a ir a la inervación del duodeno, del intestino, todo el intestino prácticamente. Es la forma como es cubierto la inervación simpática y parasimpática. Y este es el colon. ¿Dónde empieza el colon? En la válvula ileocecal. ¿Dónde termina? En el ano. Entonces tenemos aquí la zona ciego apéndice, ilio, ¿no? Donde termina. Entonces tenemos colon ascendente, transverso, descendente, y tenemos el colon sigmoide, recto y el ano. La particularidad del colon es, ¿no?, más grueso, por eso se llama intestino grueso, ¿no?, más ancho en su luz, y estas, ¿no?, formaciones de austra, es una austra, y esta es la tenia del colon, ¿no?, músculo liso, longitudinal, y después tiene, estos son los apéndices epiploicos, estas, ¿no?, formaciones, ¿no?, de tejido tipo adiposo, esos apéndices epiploicos, abolladuras o austras, ¿no? Y abierto el ciego, aquí tenemos en la válvula ileocecal, el orificio de la válvula ileal o ileocecal. Y después tenemos aquí otro orificio apendicular que se conecta con el apéndice, ¿no? Aquí están las austras. Esto es para poder exponer las apéndices omentales, esto que ya mencionamos, ¿no? Y entonces aquí tenemos las opciones: ciego, ¿no?, el colon ascendente, flexuela cólica derecha o ángulo esplénico, transverso, flexuela cólica izquierda, ¿no?, o ángulo esplénico, y después colon descendente, sigmoide, y recto, y el canal anal del ano. Las tenias es la tenia libre que se visualiza, pero hay una tenia omental y mesocólica que está en la parte posterior, ¿no? Y ahí tenemos el ciego, ilio terminal, donde termina el ilio, y el apéndice central. Este apéndice es una estructura sacular, una estructura tubular que está en relación con el ciego, con el intestino grueso, pero que cuando se inflama es porque se obstruye aquí en la, ¿no?, en la raíz, en la base,
porque esta raíz es la base del cuerpo y esta es la punta del apéndice. Entonces, cuando se obstruye aquí, ¿no?, desarrolla una inflamación y la inflamación pues conlleva cierta complicaciones, una apendicitis aguda. Parece, ayer ya les dije, ¿no? Si no sabes diagnosticar apendicitis, ¿no?, todavía falta mucho para poder recibir tu licencia de médico, ¿ya? Pero sí, aquí, válvula secal, orificio apendicular. Acuérdate que existe un apéndice secal, cualquier dolor abdominal puede ser un apendicitis, cualquier dolor. Primero piensa en un apendicitis, después en otro, ¿no? Mejor el apéndice secal. El apéndice secal nos da mucho dolor de cabeza. Aquí está, ¿no? Colon ascendente, ciego, y está el apéndice. Y esta grasita es el mesoapéndice. Igual el apéndice, ¿no?, secal. Aquí está el apéndice secal y la arteria ileocólica, que va a dar una rama iliar, una rama secal, una rama apendicular, y es la arteria donde se origina. Quiero decir, esta arteria da origen a la arteria apendicular, ¿no?, el secal y la secal anterior y posterior, y va a dar la rama apendicular. Entonces, la irrigación del apéndice depende también de la arteria superior y de sus ramas, que es la arteria ileocólica. Aquí las variantes, ¿no?, como el apéndice generalmente es intra, ¿no?, tiene una posición pélvica, ¿no?, pero a veces también se va retrosecal y también va preiliar o retroiliar, distintas posiciones, así como aquí vemos, ¿no? Se va hacia arriba, posterior, y retrosecal, es la posición pélvica. La forma más frecuente es, según estadísticas, retrosecal. Mira, al corte del apéndice, como se ve, ¿no?, serosa, que es el peritoneo, después viene muscular, ¿no?, y muscular circular y longitudinal, y después la mucosa. Esta es la mucosa. Está lleno de linfático porque es un órgano linfóide. Y la mucosa, igual que el intestino, cilíndrico, epitelio cilíndrico simple, ¿no? Aquí, para mostrar en la imagen anterior, mira cómo se puede desplazar el apéndice en una mujer grávida, ¿no?, en un embarazo. El crecimiento del útero hace que desplace el apéndice hacia el flanco, inclusive puede llegar hasta el hipocondrio derecho. Ya en este caso ya no se forma, pues ya no se presenta como la forma típica del dolor abdominal en la derecha. El dolor ya puede ser superior, ¿no?, en las gestantes. Esta es la apéndice piriforme. Está 2-3 centímetros por debajo del orificio iliac, el orificio. Mide 9 centímetros más o menos, ¿no?, la longitud del apéndice. Este es el apéndice secal, este es el ciego, válvula hemisecal, orificio apendicular. Y así, ¿no? Vamos con el colon ascendente, ¿no?, y vamos a ver todo lo que colon ya. Ayer ya vimos bastante. Válvula secal, no se olviden, ¿no? La flexura del colon, todo eso se llama marco colónico. Entonces, esto es para ver cómo una parte del colon no está cubierto por peritoneo y es retroperitoneal, ¿no?, donde se forma acá, tanto en el ascendente como en el descendente, es la parte que tiene el colon forma retrosecal, la pared posterior del colon, y va a poner la fascia, ¿no?, la fascia retrocólica, tanto derecho como en el izquierdo. También se llama fascia del todo, ¿no?, fascia del todo. Entonces, hay ligamentos que sostienen al colon ascendente. Toda esta fascia retrocólica ascendente mantiene fijo al colon, a la pared posterior, y aquí hay un ligamento que se llama endocólico, pues
diafragma y hay un ligamento colhepático, ligamento hepático cólico. Hepático cólico que también es un medio de edificación que tiene el colon hacia el hígado, hacia el diafragma y a la pared posterior. Entonces, por eso es que son estructuras fijas en el colon ascendente y descendente. El colon transverso no, el colon transverso es más móvil, porque tiene meso. El colon ascendente no tiene meso. Entonces, aquí tenemos el estómago y el ligamento gastrocólico, y este es el transverso, y este es el ligamento es el mesocolon, es el mesenterio del colon, que entonces hace la movilidad. Aquí, del colon transverso sale el aumento mayor, del colon transverso sale el aumento mayor, o el epíplomo mayor. Este es el colon transverso, el ligamento gastrocólico, está fijo a la borde, a la cara, quiero decir, al borde, o sí, curvatura mayor del estómago. Si uno quiere liberar el colon o el estómago, tiene que seccionar este ligamento para movilizarlo. El colon descendente, igual que el colon ascendente, también está unido a una fase. Entonces, miren la relación que tiene el colon con el riñón izquierdo, y esto damos una vista superior, el colon descendente, el riñón izquierdo, y esta es la fascia retrocólica. Toda esta zona es retroperitoneal, solo la cara anterior está recubierta peritoneo, pero la cara posterior no. De modo que colon ascendente como descendente no tienen meso, no hay un peritoneo que se resuelve totalmente. Colon sigmoide, colon descendente y recto. Ahí esta es la zona del colon sigmoide. Entonces, aquí está el peritoneo que no llega a completar la circunferencia del colon ascendente y descendente. Aquí ya tenemos meso, colon transverso. Aquí no hay meso, colon. La fascia que une a la pared posterior es, digamos, el elemento estructural que mantiene fijo al colon. Entonces, la porción fija del colon es el colon ascendente y colon descendente. Parte móvil, que es el colon transverso, y el sigmoide, porque ellos tienen meso. Y este es un estudio por enema de Barrio. Se le coloca un enema de Barrio para que rellene el colon, y entonces se puede estudiar así, ¿no? De una manera más clara. Entonces, mira, ves, hay variantes del colon sigmoide, el sigmoide corto, el sigmoide un poco redundante, ¿no? Aquí, dólico sigma, este es mucho más dólico sigma. Entonces, por un tema racial, ¿no? Uno tiene un intestino más largo que el otro. La irrigación, nuevamente vamos a ver eso. Habíamos dicho, aquí mitad, 2/3 proximales del colon transverso, ángulo hepático, colon ascendente, ciego, apéndice, el hilo terminal, todo que es ilio, yeyuno, duodeno, mitad distal del duodeno, ¿no? La arteria que irriga estas estructuras es la arteria mesentérica superior. Entonces, a través de la arteria ileocólica, cólica derecha y la cólica media, ¿no? Recibe irrigación el colon derecho, Y aquí la cólica media luego se une con la cólica izquierda para formar una anastomosis. Ahí se llama el arco de Riolando o Drummond, ¿no? Entonces, aquí tienes otra anastomosis, como las otras anastomosis anteriores, donde se une la irrigación del colon izquierdo con la irrigación del colon derecho. Cólica media, ¿no? Y la cólica media de la arteria mesentérica superior
la cólica izquierda de la mesentérica inferior. Entonces, aquí se hace otra anastomosis. Entonces, distal, tercio distal del transverso, colon descendente, sigmoide y tercio superior del recto reciben sangre de la arteria mesentérica inferior. Inferior va desde aquí, la arteria mesentérica inferior, a través del programa cólica izquierda, ascendente, descendente, cólica, es decir, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. Arteria rectal superior. Entonces, mira el esquema. Todo esto es el territorio de la arteria mesentérica superior. Y todo esto es el territorio de la arteria mesentérica inferior. O sea, ¿verdad? Mesentérica superior, mesentérica inferior. Y aquí se unen, ¿no? Estas dos arterias por el arco de pulmones. El recto, eso también vimos ayer. Dividimos en tres porciones, por superior, medio e inferior. Entonces, a la porción superior del recto se encarga de irrigar la arteria mesentérica inferior a través de su arteria rectal superior. Y la rectal media viene de la arteria ilíaca interna. Y la rectal inferior viene de la arteria pudenda, y la pudenda es rama de la arteria ilíaca interna. Entonces, rectal superior de la mesentérica inferior, rectal media de la ilíaca interna, y rectal inferior de la arteria pudenda, y la pudenda viene de la arteria ilíaca interna. Y así. Y aquí las marianas. Y el sistema venoso, ¿no? Va a ir en el lado derecho a la mesentérica, a la vena mesentérica superior. El lado izquierdo va a ir a la vena mesentérica inferior. Aquí la mesentérica inferior se une con la vena esplénica, forman el tronco espleno mesentérico. Aquí el tronco espleno mesentérico, al unirse con la vena mesentérica, forma la vena porta. Eso no puede olvidar, ¿ya? Para la irrigación del colon a través de la, ¿no? Ahí son los vasos dentro del colon. Esta es la irrigación que va por el meso, este es mesocolon. Y aquí tenemos los apéndices omentales. Hay una enfermedad en colon, ¿no? Que se da cuando hay una hipertensión de la. Son en pacientes pues con constipación, estreñimiento crónico, mayor esfuerzo defecatorio, entonces hay una presión intraluminal. ¿Cuántos días que no evacuar? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ¿no? Entonces va a condicionar, formar divertículos como una hernia de la mucosa que va hacia, ¿no? hacia la serosa. La serosa es la parte más externa del colon, forma sacos, que se llama divertículos, aquí. Y cuando se inflama esto, desarrolla así como que fuera una apendicitis, ¿no? Una inflamación. Estudiamos el colon a través de una colonoscopía, igual que en el estómago, llegamos por dentro y son las áusteras que se visualizan, ¿no? Esta es la forma como se presenta el colon. El recto es la porción fecal, ¿no? Estos son los pliegues rectales, ¿no? Y estos son los pliegues mucosos, el recto, y este es ya canal anal. Nosotros estamos en la canal recto anal, ¿no? Entonces, cuando empieza el recto en la parte, ¿no? Digamos que está a 15 o 13 centímetros del ano, a la altura de la S13, donde termina la censura perineal, ¿no? de la piel. El inicio del canal anal está en las columnas anales y termina en la piel. ¿Qué relación tiene el recto en la mujer?
¿no? El recto se encuentra detrás del canal vaginal. Este es el canal vaginal de la mujer y detrás del canal vaginal está el recto. Y luego ya está la columna, ¿no? Sacro-lumbar, no sacro-coxígeno, sacro-coxígeno. En el hombre, el recto y vejiga, ¿no? Recto y vejiga. Aquí estamos rectos. La columna rectal es el recto, la función primaria del intestino. Las columnas de los pies, transverso del recto, los pies, transverso del recto. Y aquí ya, ¿no? De la porción final, cuando hay una presión que se ejerce en esta zona, pues indica ya el deseo miccional, informa, todo esto está inervado por fibra simpática parasimpática. Entonces, y ya es la parte más somática, porque estos músculos ya obedecen ¿no? Y es voluntario. Lo que es involuntario es el esfínter interno, el esfínter externo del ano es voluntario, pues tú controlas el esfínter, ¿no? Tienes deseo de defecar, pero tú controlas, ¿no? Para que el esfínter se mantenga cerrado. Entonces, aquí tenés ya los elevadores del ano. Esto ya cuando estudiamos pelvis, vamos a revisar esos músculos, los músculos del piso pélvico, elevadores del ano, y después están el esfínter externo y el esfínter interno, ¿no? El esfínter interno del ano y el esfínter externo del ano. Porción submucosa, porción superficial y porción profunda, ¿no? El mecanismo esfinteriano del ano para poder evacuar el intestino. Aquí está igual lo mismo. Lo mismo. Esfínter externo del ano, esfínter interno del ano. Y aquí estamos en la pelvis, zona perineal, ¿no? Entonces el perineo pues, se forma así como un triángulo. Este triángulo se llama triángulo anal, ¿no? Las tuberosidades isquiáticas y el coxis, ¿no? Aquí un ligamento ano-coxigio, ¿no? Y después están los músculos aquí elevadores del ano. Y aquí este es el músculo esfinteriano del ano, ahí también, ¿no? El ano. Entonces vamos a ver los músculos elevadores del ano, ¿no? Intervienen en la continencia anal, ¿no? Continencia anal y también si estos músculos pierden, ¿no? Pierden resistencia, entonces puede el piso pélvico sufrir, digamos, la debilidad del piso pélvico puede dar origen a que haya aquí un prolapso rectal, ¿no? Prolapso rectal, porque se exterioriza hacia afuera la mucosa del recto, o sea, por eso se llama prolapso rectal. Otra vez vamos a la irrigación, esto ya hemos estudiado, ¿no? Recto superior, viene el recto superior está irrigado por la arteria rectal superior, que es rama de la arteria mesentérica inferior. La porción media por la arteria rectal media, que es rama de la arteria ilíaca interna. Y la porción inferior por la arteria rectal inferior, que viene de la arteria pudenda interna. Y esto se origina en la arteria ilíaca. Hay tres fuentes, ¿no? Por donde recibe sangre para su irrigación. Entonces, si el retorno de la vena va a ir pues, al sistema de la cava, porque va a ir a las ilíacas, el recto medio y el recto inferior, ¿no? Va a ir a la cava, a la ilíaca, y después de la ilíaca a la cava inferior. Pero el rectal superior, el recto superior va a ir a la mesentérica inferior y luego va a ir al sistema de la porta, Entonces, chicos, aquí tenemos cómo es la irrigación del tubo digestivo. Mira, el tronco celíaco va a irrigar hígado, páncreas y el vaso, ¿no?
y el mitad proximal del duodeno. Aquí hacemos el corte en la mitad. Todo esto es tronco celia a través de su rama. Y mitad inferior del duodeno pertenece a la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior que llega mitad distal del duodeno, yeyuno, ilio, ¿no? Ciego, apéndice, y colon derecho y las dos terceras partes del colon transverso. Y todo lo que viene tercio distal del transverso, colon descendente, sigmoide y recto superior, arteria mesentérica inferior. Este esquema, ¿no? Importante que lo tengan en la mente, ¿no? No vamos a repetir estas imágenes. Aquí la anastomos portosistémica se da también en esta zona, ¿no? En esta zona porque un sistema va a la cava y el otro sistema va a la puerta. Y ahí se anastomosa. También, las anastomos portosistémicas que están aquí a nivel del esófago, ¿no? Porque hay una parte que va al sistema porta y el otro y otra parte que va al sistema de la vena cava inferior. Y igual acá se da el recto superior, el recto medio inferior. Hay una comunicación del sistema venoso, pero una va a ir para el porta y otra va a ir al sistema de la cava. Inervación igual como en el tubo digestivo, es el sistema simpático y parasimpático. Pero aquí tenemos una inervación intrínseca del sistema nervioso central, ¿no? Para los impulsos motores, eso había mencionado. También la inervación intrínseca estará dado por el sistema nervioso entérico. Hay un sistema entérico que está a nivel de todo el tubo digestivo para la motilidad del intestino, que se llama el plexo de Auerbach, que se encuentra entre la circular y la longitudinal en la pared del intestino, ¿no? El plexo nervioso de Auerbach, a eso se refiere. Y tenemos un plexo nervioso de Meissner, que se encuentra en la submucosa, y esto se va a encargar de la secreción. Auerbach de la motilidad del intestino. Esta es la inervación intrínseca del sistema nervioso entérico. Y la extrínseca, ¿no? Serán los músculos esqueléticos. Y así los nervios plásticos de las fibras simpáticas, el torácico, lumbar y sacro, ¿no? De la cadera simpática, tenemos aquí, ¿no? El plexo esplánico inferior, que es el esplánico mayor, ¿no? De la cadena simpática, aquí están los plexos esplánicos lumbares, etcétera, para el plexo hipogástrico de la cadena simpática. De la inervación parasimpática ya está a través del medio vago y del medio pélvico. Y las divisiones de la inervación simpática tenemos plexo celíaco, plexo aórtico y hipogástrico. Los tres plexos, ¿no? Van a controlar la inervación. Plexo celíaco está en la parte superior. Esto es por aquí, el superior, no sé si muestra esta imagen. Y aquí está representado el simpático por el plexo mesentérico superior, como hemos dicho, plexo mesentérico inferior, el parasimpático, y de la cadena simpática, donde va a través del plexo celíaco, ¿no? Lumbar, estos son simpáticos, y el plexo, digamos, lumbares e hipogástricos. Este es el sistema entérico que habíamos mencionado, el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre la muscular longitudinal y la muscular circular de la pared del intestino. Y este es el plexo nervioso de Auerbach, que va a controlar la motilidad del peristaltismo del intestino. Y el submucoso de Meissner va en esta zona, ¿cierto? Meissner.
está submucoso, por eso es submucoso, y eso va a controlar la secreción. Y ahí tenemos las, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular circular, muscular longitudinal, y esto ya es seroso o peritoneo. Entonces, entre la muscular circular y longitudinal, ahí se encuentra el plexo nervioso entérico, en este caso es el plexo nervioso de Auerbach. Ya terminamos esta parte y 3 minutos entramos a... Pero esto era la deuda de ayer, es casi como un repaso. ¿Bien? Ayer no funcionó, así que pero no quería dejar porque en abdomen necesita viabilidad páncreas más riñón. Con eso completamos abdomen, después ya nos queda solo pelvis. Intestino, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. La base es estudiar la parte arterial. Estudia la parte arterial y la parte. No pasa nada. Hígado. ¿Qué es el hígado? Es el órgano, ¿no? Que va a producir de la cavidad abdominal. Y inclusive hasta 2-3% del peso corporal, ¿no? ¿Cuánto puede estar? Entre 1,5 kilos promedio, ¿no? Más o menos. Tal vez el varón tiene un poco más, ¿no? Y todas las estructuras parénquimas, sólido, es un órgano sólido. ¿Dónde está ubicado? En la cavidad abdominal, en el abdomen superior, en el, ¿no?, cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, parte epigastrio, inclusive se conecta al hipocondrio izquierdo. ¿No? Todo ello es el hígado, ¿tá? Protegido por las últimas costillas y el diafragma por arriba, es decir, la relación con el diafragma, pared costal, ¿no? Y después ya con las otras vísceras. El estómago lo tiene a la izquierda, ¿no? Y que otra estructura lo tiene por debajo, que es el este es el estómago, después duodeno, ¿no? Duodeno, todas son estructuras que están en relación. Esto, mira, ¿no? ¿Cómo se produce? Hasta hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Esto es el hígado. Tiene la forma de un gorrito frío, ¿no? Y está el diámetro de 20 a 30 centímetros, ¿no? Y el diámetro posterior de 10 a 12 centímetros. ¿Qué función cumple el hígado? Este es el laboratorio humano más completo, ¿no? Porque al hígado llegan todos los nutrientes para metabolizarse, ¿no? Los carbohidratos, grasas, lípidos y las proteínas, que el hígado se encarga de metabolizar y almacenar y todo. Al hígado llegan los medicamentos, todo lo que tomas un paracetamol pasa por el hígado, toda la medicina pasa por el hígado. También el hígado tiene una forma de desintoxicarse todo esto, ¿no? El hígado en la vida embrionaria es un órgano hematopoyético, también forma sangre, y también la vida ya adulta actúa como filtro de sangre, bacterias que pasan por el. Claro, la absorción de alimentos se da en el intestino y del intestino pues hay un arrastre de bacterias y entonces ahí el hígado dice hasta aquí nomás, tú no pasas en todo el sistema, ¿no?, de las células Kupffer del hígado, se encargan de destruir las bacterias que puedan, ¿no?, amenazar al hígado. ¿Qué más? El hígado es un órgano de depósito de carbohidratos. Aquí están los almacenados en forma de glucógeno, y así produce bilis principalmente. La producción de bilis, el hígado produce bilis entre 1.000-1.200 centímetros cúbicos cada día, y entonces vierte ese contenido a través de los conductos biliares, y aquí almacena en la vesícula biliar y pasa hasta la segunda porción del duodeno a través del conducto colédoco. Toda la relación que tiene, ¿no?, el hígado en la parte anterior del hígado con los bordes costales, con la pleura derecha, izquierda,
¿no? ¿Por qué derecha izquierda? Porque hay un receso, ¿no? Hoy día han tenido un examen de receso, ¿no? La radiografía de tórax, el receso costo diafragmático estaba, ¿no?, obturado, porque el líquido es que se interpone, ¿no? Este es el receso, el líquido que se forma acá, en la radiografía que ustedes no tienen el examen acá, ¿no?, en el lado derecho, ¿sí? Todo estaba obturado. Cuando hay aquí, cuando no se visualiza el receso costo diafragmático, entonces ¿qué significa el líquido? Que hay un receso cardiofrénico. Y aquí se el hígado. Va fijo a través de muchos elementos de fijación, como en este caso es el ligamento suspensorio o falciforme. Este es el diafragma. Diafragma está en relación con el diafragma, ¿no? Este ligamento es un ligamento un repliegue de peritoneo, parte superior de la cavidad. Entonces aquí este ligamento divide al hígado en dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿no? Repliegue peritoneo. Aquí está el ligamento coronario derecho, ligamento coronario izquierdo, ¿no? Ligamento coronario superior derecho. Hay un ligamento coronario inferior en la parte posterior, ¿ya? Entonces, ligamento, aquí tenemos esto que estamos viendo acá, ¿no? Está acá, ¿no? Es ligamento coronario derecho, ligamento coronario derecho. Este ligamento coronario inferior derecho, coronario superior derecho. Y así igual, ligamento coronario izquierdo, ¿no? Superior, inferior, izquierdo. Entonces, aquí cuando se une vamos a formar un ligamento triangular, igual que aquí, el ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo, ¿no? Ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado. La cara anterior con el hígado, la mayor parte es el lóbulo derecho, grande, ¿no? Y el lóbulo izquierdo, algo pequeño. Entonces, la relación que tiene aquí es el borde anterior del hígado, la cara superior del hígado. Está en relación la cara posterior con la vena cava inferior, ¿no? Y la parte posterior del hígado, la parte que nos da vuelta al hígado, esto está aquí ahora. Entonces aquí hay una zona que no está cubierta por peritoneo, que se llama zona desnuda. Zona desnuda. Esto que estamos viendo acá en la parte posterior, aquí, la vena cava inferior. Hay un ligamento de la vena cava y es el ligamento más firme que sostiene el hígado. Ligamento de la cava. Porque si bien es cierto, sostiene, pero no es tan firme fuerte como este. Entonces, el hígado ahí está fijo con varios elementos que fijan al hígado. Aquí tenemos una fisura profunda. Bueno, esta es la forma rojo pardo, ¿no?, del hígado. La cara posterior, hemos visto en la figura, zona desnuda, ¿no? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo del hígado. Zona desnuda, ¿no? Y estos son los ligamentos coronarios, que hemos dicho, coronarios, ligamento falciforme, y así, ¿no? Ligamento triangular de la superficie posterior del hígado. Ligamento suspensorio o falciforme que divide en dos lóbulos. Y este ligamento redondo, ¿no?, de las venas umbilicales, digamos, como un vestigio de la circulación fetal, ¿no?, de la vena umbilical, que se ha, digamos, ya no tiene función de esta, digamos, en la vida adulta. Entonces, hace como un ligamento, pero este ligamento puede permeabilizarse, ¿no? Esta vena puede permeabilizarse cuando hay una hipertensión portal, ¿no? El sistema portal aumenta, como en
caso que el hígado se fibrosa, cirrosis del hígado, la cirrosis hepática puede llevar a eso, ¿no? Entonces, esta es la parte superior, anterior, superior del hígado. Y esta es la parte posterior. Usted toma en cuenta esto importante. Si no sabes esto, no te presentes. ¿Sí? Tiene una forma de H, ¿no? Estamos en la cara visceral del hígado, ¿no? Donde están las impresiones cónicas, renal, esto para ubicarla, la cara posterior, donde está la impresión renal, o sea, y está el esófago acá, ¿se acuerdan que el lóbulo izquierdo del hígado está en relación con el esófago y el estómago? Pero esto es lo que tienes que saber, esto, ¿no? Mira, tienes como una forma de H, ¿sí? ¿Cómo se escribe el hígado? Con H, ¿no es cierto? ¿Ya? Un surco, otro surco imaginario y una línea transversal que hacemos una H. Y así es. Y en esta parte, digamos, de la fosa vesicular o fosa cística se encuentra la vesícula biliar, ¿no es cierto?, hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda está el ligamento redondo que hemos visto recién, ligamento redondo. En la parte posterior de esta línea está la vena cava inferior. Y esto no tiene importancia porque es aquí el ligamento dialar, el ligamento venoso, ¿no?, que está en la parte posterior. Pero esta placa es la placa iliar. ¿Se acuerdan? El ilio que nosotros estudiamos en el pulmón, en los pulmones, aquí es la entrada de, ¿no?, estructuras vasculares como la arteria hepática, la vena porta y la salida del conducto biliar. Que a estos tres elementos se llama triala portal. Triala portal porque van juntos: arteria, conducto biliar y vena porta. Triala portal. Y esto mismo se manifiesta en las pequeñas unidades funcionales del hígado, en el hepatocito. Los tres están juntos: conducto, ¿no?, vena porta y la arteria. ¿No? Entonces, esto es la placa iliar. Esto es importante conocer. Y aquí tenemos el surco transverso, ya el surco longitudinal derecho, el surco longitudinal izquierdo. Además, este surco te va a dividir el hígado en lóbulos, ¿no? Un lóbulo cuadrado entre la vesícula biliar y el ligamento redondo. Y aquí entre la vena cava y el conducto de Arancio, el lóbulo de Spiegel, o también se llama lóbulo caudado, también se llama segmento 1. Ya vamos a estudiar segmentación de hígado, así como segmentación del pulmón, de los pulmones, ¿no? El hígado también tiene sus segmentos, y estos segmentos del hígado se llevan a cabo en base a la circulación portal, ¿no? Entonces, tengamos esto en mente, sobre todo esto del H, ¿no? Aquí está por delante, a la derecha está la vesícula biliar, a la izquierda está el ligamento. Entre ambos está el lóbulo cuadrado, pero es el mismo lóbulo derecho del hígado. Es el lóbulo derecho que está separado por esta estructura anatómica que es el ligamento suspensorio. Pero es una forma de dividir al hígado en dos lóbulos por el ligamento falciforme. Después vemos en la parte posterior el lóbulo cuadrado. Ya se vamos, cuando estudiamos segmento, este es el segmento 4B, y el segmento 5 también de la vesícula, ¿no? Y este es el segmento 1, como es el segmento 1, lóbulo Spiegel o lóbulo caudado. Ya los elementos de fijación del hígado, la vena cava inferior, como hemos dicho, las venas suprahepáticas también, ligamento redondo, falciforme, triangular, coronario que hemos mencionado. Esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos la presión intraabdominal? ¿Cuál es la presión normal dentro del cavidad abdominal? Menos, más, menos igual. Menos igual a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la presión. Y esa presión también ejerce, ¿no?, la presión positiva de la cavidad abdominal como un elemento de fijar al hígado en su sitio, en su lugar. Y aquí están toda la lista de los ligamentos, como hemos dicho: coronario izquierdo, coronario derecho,
y así, ¿no? Y triangular izquierdo, triangular derecho, ligamento falciforme, ¿no? Ligamento redondo, ligamento venoso de Arancio, que está en la parte posterior. Todos estos ligamentos son duplicaciones peritoneales, ¿no? No cumplen la función de soporte. Que realmente es, digamos, es el ligamento de la vena cava inferior. Esto ya conocemos entonces, ¿no? Los elementos. No se olviden de la placa iliar, conducto biliar, ¿no? Vena porta y la arteria hepática. Aquí ya se está dividiendo la arteria hepática derecha, hepática izquierda, que se origina en la vena arteria, no, perdón, yo dije, de la arteria hepática propia, y la hepática propia viene de la división de la arteria hepática común, ¿no? Que va a dar la supraduodenal, el gastrodenal, ¿no? Entonces la hepática común viene desde el tronco celíaco y así llega acá. Y la arteria hepática, aquí hepática derecha, va a dar una arteria que es aquí, la arteria cística que va a llegar a la vesícula biliar. Y después tenemos aquí, ¿no? Los ligamentos, todos estos ligamentos. Además, el hígado, digamos, se une con el estómago por el ligamento gastrohepático, que este es el epiplo menor, aumento menor. Y esto es el ligamento gastrocolo, ¿no es cierto? Gastrocólico. Y del colon traverso va a desprenderse el epiplo mayor, el gran delantal, ¿no? O el aumento mayor, el epiplo mayor. Y el epiplo menor, o ligamento hepatoduodenal, está aquí se encuentra. El estómago y el hígado. Entonces, cuando uno secciona el ligamento, aquí está la vena para ligar la vena umbilical izquierda, ¿no? Cuando se permeabiliza. Esto en los casos de arteria portal. Mira, si uno quiere movilizar el hígado, tienes que liberar todos los ligamentos, ¿no? El ligamento triangular, el ligamento falciforme o suspensorio. Hoy día se practican pues, los trasplantes hepáticos ya cada vez más en muchos países, porque una enfermedad cirrótica o por otras causas el hígado necesita ser reemplazado cuando es una persona con cierta expectativa de vida, entonces conviene trasplantarlo. Entonces uno libera todos los ligamentos que hemos mencionado, después liga la vena suprahepática, la porta, el conducto biliar y ahora ya lo tienes libre en 10 minutos, pues, rápido, en un donante, posible donante de órganos, en un accidente, ¿no? Que uno haya estado sano y descerebrado, por supuesto, descerebrado por el accidente, entonces queda poder utilizar sus órganos. En otros países está legislado, ¿no? En nuestro país todavía no, tú tienes que autorizar si van a utilizar sus órganos, ¿no? Entonces, de personas sanas, ¿no? Que puedan donar sus órganos, entonces, y hacemos el hígado como un órgano de posible donación, ¿cierto? Y todas estas estructuras anatómicas, ¿no? Son conocidas por las cirujanos pues, que van a, ¿no? retirar un hígado de una persona, ¿no? que ha sufrido traumatismo, principalmente. ¿Está bien? Entonces tengamos ahí ligamento redondo, ligamento falciforme, ligamentos coronarios izquierdo, coronarios derecho. Entonces el ligamento triangular, mira, para movilizar el lóbulo izquierdo hay que seccionar el ligamento triangular ahí y poder movilizarlo. Así es. Este es el ligamento de la vena cava inferior, este es el ligamento más firme, ¿no? También hay que seccionar este ligamento para movilizar el ligamento. Se forman unos espacios perihepáticos, ¿no? Hasta la una. ¿Sí? Hasta la una. Muy bien, ya estamos. ¿Ya? Entonces, estos espacios son perihepáticos que están, ¿no?
alrededor del hígado, suprahepático o subfrénico, ¿no? O subfrénico o subdiafragmático. Los infrahepáticos, Morrison, hepato renal, cobra importancia por los estudios, ¿no? Después tienes otros espacios ahí extraperitoneales, la área desnuda, a la izquierda. También, pero esto es más importante, conocer suprahepático, subdiafragmático, espacio infrahepático, ¿no? Donde se acumulan secreciones. Digamos, a este espacio suprahepático, esta es la parte posterior, ¿no? Suprahepático, donde van a formar, donde se va el aire, pues, el aire en la cavidad abdominal. ¿Por qué puede formarse aire en la cavidad abdominal? Puede haber fuga, escape de aire. Cuando hay una perforación de víscera hueca, ¿no? Cuando se perfora el estómago, se perfora el colon, entonces el aire va hacia arriba. Entonces ocupa este lugar. Entonces eso se llama neumoperitoneo. Así como en el espacio pleural se forma aire, vamos a encontrar ocupando aire en el espacio pleural, llamamos neumotórax, y aquí llamamos neumoperitoneo. Y para operar una cirugía laparoscópica, vamos a extirpar la vesícula o la apéndice, tenemos que ingresar por el ombligo con los instrumentos de video laparoscópico. Y para que podamos ingresar con los instrumentos necesitamos insuflar la cavidad abdominal y introducimos aire. Entonces, todo esto se va a ir acá. Cuando termina la cirugía tenemos que retirar todo el aire, pero a veces queda un residuo, se va aquí arriba. Neumoperitoneo. Cuando hay un neumoperitoneo, irrita el diafragma. ¿Y a dónde creen que se puede ir? Esa sensación, porque el peritoneo está irritado, ¿no? ¿A dónde va? Cuello, ¿por qué? Nervio frénico, ¿no? Nervio frénico, exacto. Mira, en esta vista, apuntal entre cortes, ¿qué tenemos acá? Esta es la parte anterior, posterior, aquí está la columna, el riñón está fuera del peritoneo, por ejemplo, el páncreas dentro, ¿no? Este es el páncreas, ¿no? Y este riñón y suprarrenal. Entonces, todo lo que está dentro de esta cavidad es suprarrenal. El hígado, ¿no? El estómago. Entonces, suprahepático o espacio subfrénico, líquido, puede ir acá, pero principalmente el aire. Pero cuando se colecciona un líquido o se infecta y produce un absceso, entonces en este lugar se ocupa, ¿no? Sangre, líquidos, abscesos o subfrénico, porque busca pues, si se forma una peritonitis, pus en toda la cavidad, busca todo el espacio. Entonces hay que debridar ese absceso y evacuar. Hígado, que tenemos aquí, duodeno, ¿no? Y esto es estómago, curvatura menor, el antropíloro, y aquí estamos el conducto pilórico y el esfínter pilórico, ¿no? Esfínter pilórico, esta es la primera porción del duodeno, está en relación a cara posterior, ¿se acuerdan? Arteria gastrodenal, conducto hepático, en este caso el colero, ¿no? Con la vena porta, ¿no? Y todas esas estructuras, y la vena cava inferior. Esa es la relación. Todo esto se llama aquí pedículo hepático. La entrada iliohepático, es el iliohepático. Si entras por detrás, introduces tu mano detrás de estas estructuras, ya estás en la cavidad, en la transcavidad de los epiplones o el saco mental, vesícula biliar, ¿no? Está. ¿Qué podemos nosotros identificar aquí? Hígado, ¿no? ¿Y qué más? Aquí están las tres, la tríada portal. Aquí tríada portal, aquí también tríada portal, pero aquí son distintos elementos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Conducto biliar, ¿no? Conducto biliar. Su nombre propio es hepático común, que se forma de la unión del conducto hepático derecho
conducto hepático izquierdo. Van a formar el hepático común. Y viene aquí el hepático común con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y van a formar el conducto colédoco. ¿No? Entonces tienes hepática derecha, hepática izquierda, hepático común. Y al unirse con el conducto cístico van a formar el conducto colédoco, y el conducto colédoco como tal va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Barker. Entonces, ¿qué más tenemos para reconocer? ¿No? Esta estructura gruesa, ¿cómo se llama? La vena porta. La vena porta. Y luego tenemos la arteria hepática propia, que se va a dividir en hepática derecha e izquierda. Hepática. Y este es el tronco celíaco, ¿no? Hepática, gástrica izquierda, y aquí vemos este probablemente es la esplénica. Igual, esta es la hepática común, ¿no? La gastrodenal, falta la hepática derecha que viene de la hepática común y ya la hepática propia. Entonces tú ves aquí conducto biliar y por detrás está aquí la vena porta. Vena porta, que está posterior, por delante y a la derecha de la vena porta está el conducto biliar y a la izquierda está la arteria hepática. ¿Cuál es la circulación del hígado? 3 sistemas vasculares, ¿no? Creo que les mencioné ayer, el sistema arterial representa 20 a 30% de la arteria hepática, que lleva sangre oxigenada y los nutrientes, ¿no?, para el hígado. La arteria hepática, que viene del tronco celíaco, ¿no? Y el sistema porta es la mayor parte, ¿no? 70-80% de la circulación, ¿no?, de sangre que llega al hígado es por la vena porta. Y la vena porta recibe sangre por el vaso, del páncreas, del intestino delgado, intestino grueso, ¿no?, la circulación del retorno. Y el sistema de la vena suprahepática, ¿no? Pero este sistema de venas suprahepáticas reciben sangre del hígado para conducir a la vena cava inferior y luego a la aurícula derecha. Aquí está, ¿no? Tronco celíaco, arteria esplénica, arteria gástrica izquierda, hepática común, y la hepática común va a dar una arteria gástrica derecha, y la gastrodenal es importante, ¿no? La supraduodenal, y va a dar la hepática propia, y la hepática propia en hepática derecha, hepática izquierda, y la hepática derecha va a dar la arteria cística. ¿Está bien? Sistema porta. Ustedes ya saben cómo se forma el porta, ¿no? ¿Ya? Esférica superior, tronco espleno-mesentérico, el tronco espleno-mesentérico de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Esto es la porta. ¿Cuánto mide de diámetro la porta? 8 o 10 milímetros. Es grueso en ese nivel, ¿no? La presión está entre 5 y 10 milímetros. Esto tienen que aprender, si no saben aprender, no se presenten. Esto. Importante, la presión de la vena porta, 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y este flujo, 1000 a 1200 milímetros por segundo. Gran flujo que tiene, ¿no? Por eso, la estructura de mayor calibre a este nivel, o el ilio a la entrada, es la vena porta. Grande. Y mira cómo la vena porta ya ingresa dentro del hígado, entonces así como un árbol. ¿Se acuerdan del árbol bronquial? Parecía el árbol bronquial, ¿no? Estas divisiones de la vena porta van a formar los segmentos del hígado, segmentos del hígado. Entonces, en base a esto vamos nosotros a segmentar al hígado. ¿Cómo así? Aquí tenemos la vena porta, tenemos la vena porta izquierda, la vena porta derecha. A su vez, la vena porta derecha va a dar una rama o que se va a dividir en la rama medial inferior y medial, no, desde la rama que va
rama lateral superior. Lateral superior, lateral inferior. ¿Ya? Lateral superior va a ser el segmento 2 y lateral inferior va a ser el segmento 3. Aquí tenemos 2 y 3. ¿Ya? Lateral superior, lateral inferior. Pero tenemos aquí las mediales, ¿no? Las mediales que van a formar medial superior y medial inferior. Y esto va a ser 4A, 4B. 4A, 4B. La derecha va a dar una rama y la izquierda, la derecha va a dar una rama y la izquierda para el segmento 1, que es el núcleo caudal, que es el lóbulo caudado o Spiegel. Y después ya tenemos aquí un tronco, que es la rama anterior, inferior, anterior, superior. Y esto será el 5 y esto será el 8. 5 y 8. Y entonces después tenemos la rama posterior, inferior, posterior, superior. Y esto será el 6 y 7. ¿No? 6 y 7. Entonces, el 1 es el núcleo, el lóbulo caudado o Spiegel o segmento 1. 2, lateral superior. 3, lateral inferior. 4A, medial superior. 4B, medial inferior. Ahí tenemos 3, 2, 3, 4A, 4B. El 1 es el caudal. Y luego nos venimos aquí a este lado, con el brazo derecho de la porta, la anterior inferior, que es el 5, anterior superior 8. Y después tenemos el posterior superior, el 7, y posterior inferior, el 6. Eso hay que decir, ¿no? Segmentación de la vida. Y aquí vemos por números, lo que hemos visto, lateral superior, lateral inferior, el 2 y 3, ¿no? El medial superior e inferior, aquí está el A, 4A, 4B, ¿no? Y el 1, que es el caudado o Spiegel, y luego tenemos aquí 5, 8, 6 y 7. Es todo lo que tenemos que hacer. Es segmentación del hígado. ¿Quién ha propuesto esta división en base a la circulación portal? Esto es lo mismo y lo mismo. Aquí está la segmentación hepática, ¿no es cierto? Esto es solo para la línea Cantrier, para los que nosotros no exigimos tanto este conocimiento, pero es importante para los cirujanos hepáticos, ¿no? La línea entre el borde derecho de la cava y el borde izquierdo de la cava y borde derecho de la vesícula. Hay una línea. Esa línea de Cantrier está indicando la vena hepática media. Porque la vena hepática izquierda, la vena hepática derecha, llevan sangre del hígado hacia la cava. Esta es cava inferior. Entonces, ingresa sangre, ingresa al hígado, ingresa la sangre portal, ¿no? Sangre portal y de la arteria hepática. Entonces aquí todo el proceso de metabolismo, de transformación, de síntesis, entonces luego pasa a la circulación general a través de la venas suprahepáticas. Estos son suprahepática o hepática. Izquierda, media y derecha. Van a la cava inferior y de ahí al corazón, ¿no? Y del corazón a la circulación general. Claro que pasan primero a la aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Y luego vuelven por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de ahí a la circulación general. Todo lo que sea procesado al hígado se conduce ahí, ¿no? Se conduce ahí. Pero esta línea de Cantrier lo que está indicando es la vena hepática media. Para las resecciones, ¿no? Porque yo no los exijo tanto esta. Vamos a pasar esto, mira, la vena porta, ¿no? Lleva la sangre de lo que todos los nutrientes que van a ser procesados, metabolizados en el hígado, producto de la absorción en yeyuno principalmente. Entonces el hígado luego los envía a través de la vena hepática, ¿no? La hepática
digamos, sumado a esta imagen, tenemos el segmento. Entonces, la cara inferior, ¿cómo vamos a ver? El lóbulo de espina, el segmento 1, ¿no? Esto es segmento 2 y 3, está la cara anterior. Aquí vemos el 4B, 4A, está posterior, no lo vemos. Después está aquí el 5 y el 8 tampoco lo vemos, está el 6 y 7, ¿no? Entonces, ¿en qué segmento se encuentra el hígado entre el segmento 5 y 4B? Una pregunta que finalmente siempre dice. ¿Qué habilidades? Y mañana. Ya queda corto.